cómo hacer fotografía de producto desde tu casa y con tu celular. Muchos amigos emprendedores y diseñadores me han preguntado cómo hacer fotos de sus productos con el menor costo posible desde sus casas y utilizando la mayor herramienta que tienen, que es su teléfono. Muchas personas no tienen cámara reflex, cámara digital, y disponen de esta herramienta que es su celular para hacer sus fotografías. Es por eso que quiero mostrarte cómo puedes hacer fotos de buena calidad desde tu casa utilizando pocas herramientas y tu teléfono. Créeme que no necesitas equipos costosos y grandes producciones para tener buenos resultados y que estos sean increíbles. La primera recomendación es que te sitúes frente a una ventana. La luz es la base de toda buena fotografía. Si tienes una iluminación oscura o subexpuesta, la persona que esté viendo esa fotografía no la va a entender porque obviamente no se ve nada. Fotos con buena iluminación son claves si lo que quieres es presentar tu producto de la mejor calidad posible. Las fotos con buena iluminación son lo más importante si lo que quieres es mostrar un producto de excelente calidad. Es por eso que te recomiendo que busques el mejor lugar de tu casa donde sepas que entra buena luz. Puede ser la sala, la cocina, la pieza. Lo que nos interesa es que el lugar donde te vayas a colocar para armar tu set tenga buena iluminación. Lo segundo es elegir un fondo lo más limpio posible porque lo que queremos destacar es el producto. Muchas personas usan fondos recargados pensando que así la imagen se ve bien y no es así. Para esta fotografía vamos a utilizar este fondo que es bastante sencillo, rosita, junto a esta cartulina también. Como ves, son materiales que definitivamente puedes tener en casa y con ellos sí puedes tener fotos bastante profesionales. Vamos a hacer una composición parecida a la que te estoy mostrando en pantalla y veamos qué tal queda. Fíjate que como base simplemente estoy utilizando la mesa de la casa, pegándola junto a la pared para que me sirva de soporte esta misma pared. Te recomiendo que busques el mejor lado de la cartulina que estás utilizando o del papel que estás utilizando, porque mientras más limpio esté el set, mucho mejor va a ser al momento de retocar la foto. Mi recomendación también es que cuides muchos los detalles, que no haya pelos, manchas. Lo mejor es que la foto salga lo más limpia posible para no tener luego que revelar en Photoshop o Lightroom y sea mucho más difícil y tedioso. Eso nos hace perder más tiempo. Cuida que no haya ningún tipo de elemento extraño en todo tu set. También te recomiendo que sea cual sea el producto que vayas a utilizar, esté lo más presentable posible. Ahora sí vamos a pasar a hacer las fotografías, pero un tip muy importante que te dejo es que por favor limpies la cámara de tu celular. Sí, muchos diseñadores o emprendedores que quieren hacer las fotos de sus productos las hacen con el teléfono, pero no limpian la cámara, lo que hace que quede una fotografía como con un blur o un desenfoque que no es nada atractivo. Así que ya sabes, ten a la mano este tipo de pañuelitos, son muy útiles, y anda a la cámara de tu celular a limpiarla. Y algo que vas a necesitar sí o sí es un trípode. Por ejemplo, este es de la marca Manfrotto y funciona perfectamente, pero si no tienes este tipo de trípode de esta calidad, puedes simplemente utilizar uno que no tenga ninguna marca específica, pero este perfectamente cumple su función, o simplemente uno aún más económico, como por ejemplo este. Lo que necesitas es tener apoyo para tu teléfono. Tienes que tener las manos libres porque vas a mover los productos dentro de la composición para obtener la mejor fotografía. Un tip muy importante es que nunca te interpongas entre la fuente de luz, que es acá donde entra la iluminación, y el producto. Es decir, tú no te puedes colocar en esta posición porque, como ves, ya la foto se oscurece porque estoy en el medio de la luz y el producto. Entonces, lo mejor siempre es ponerte de frente o al lado
contrario de donde proviene la luz. Y llegó el momento de jugar con los encuadres. Aquí se vale experimentar. Puedes hacer una toma cenital, por ejemplo, desde arriba, una de frente. Vamos a ver cuál me parece a mí la más interesante. Como ves, hay partes de la fotografía que están un poco oscuras, como por ejemplo esta, porque la luz proviene del lado izquierdo. Pero si utilizamos, por ejemplo, un papel blanco, anime, plumavit, lo que tengas, fíjate cómo esas áreas ya quedan más iluminadas. Si lo quito, queda oscuro. Si la coloco bastante cerca, me ilumina. Si la inclino un poco más, me ilumina también un poco los productos. Entonces, te recomiendo que utilices este recurso bien pegadito a la fotografía para iluminar esos espacios que te queden bastante oscuros. Primero ajusté la iluminación porque la fotografía es luz. Si la imagen está bien iluminada, ya tienes la mitad del trabajo hecho. Después subí un poquito la exposición para darle más claridad general y agregué algo de contraste para que el dorado tuviera más fuerza. Por último, ajusté un poco el rosado para que sea un poco más fuerte y toqué los blancos y los negros para equilibrar los tonos y mantener ese balance entre luz y sombra. Y este es el resultado. Me encanta porque demuestra que no necesitas una cámara profesional para lograr una buena foto. Con una simple cartulina, un poco de luz natural y tu celular puedes conseguir resultados súper atractivos. En este caso, el fondo rosado le da un toque de color sin quitarle protagonismo al producto y el dorado del pendiente resalta. Toda la foto fue realizada con materiales simples, sin grandes montajes ni equipo costoso. Al final, lo que realmente hace la diferencia no es la cámara, sino cómo piensas la foto, la luz, el color, la composición. Cuando cuidas esos detalles, hasta lo más sencillo puede verse profesional. Como ves, crear fotografías de tus productos desde tu casa no es algo imposible y puedes utilizar la herramienta más cercana que tienes, que es tu celular. La primera recomendación que te dejo es que veas muchas referencias. Como viste, al principio te dije, vamos a hacer fotografías de este estilo y te mostré varias referencias. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Y lo segundo es tratar de mantener todo el set y todo el espacio lo más limpio posible. Puedes jugar con los ángulos y la composición, pero aquí lo importante dentro de este tipo de fotografía es que el producto resalte. Recuerda que el cliente lo primero que quiere ver al entrar a tu Instagram o a tu página web sobre tu producto es el producto en sí. Coméntame qué te pareció este video, si eres diseñador gráfico y tienes tus productos físicos, crees que te pueda servir, y si eres emprendedor, has hecho tú mismo las fotografías de tus productos, cómo te ha ido. Si quieres más contenido como este, te invito a que te suscribas y nos vemos en un próximo video. Bye.